Se sumó a nuestra mesa, Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo. Gracias, Car, por sumarte. No, al contrario, gracias por la invitación. Pero por favor. Y bueno, nada, estaba la posibilidad de salir por teléfono o estar acá y prefiero que nos veamos. Sí, obvio. Estábamos hablando un poco de cómo cambiaron el tema de post pandemia, resolver todo por teléfono, pero a veces el cara a cara también está bueno, ¿no? También. Sí. Además está bueno siempre venir a visitarlos y muchas gracias por la invitación a vos y a Radio Sí. Bueno, tuvimos también nosotros presentes desde Radio Sí en un evento que se realizó en el Obrador, Constituyentes hasta 30 años después, y retomando un poco eso y vinculándolo con este evento, desde Éforo hicieron un informe a 30 años de la reforma constitucional, donde mencionan algunos logros, desafíos, cosas pendientes, así que te vamos a explotar un poquito sobre el detalle de este informe, ¿no? Sí, es un informe que surge desde el observatorio. Nosotros desde el año pasado, Éforo tiene un observatorio del control público, y la verdad que nada, siempre esta tendencia nuestra desde nuestra fundación, que tiene que ver con nuestra génesis, vinculada con la transparencia, con la integridad y con los organismos de control, de ver en qué andamos, ¿no? Y qué mejor que a 30 años, cuando uno hace estos balances respecto de un evento tan importante como fue la reforma de 1994, que no solo fue la última reforma, sino que fue una reforma que atravesó la administración pública, fue una reforma del Estado muy contundente, con sus luces y con sus sombras, pero la creación de algunos organismos que tendían a lograr uno de los objetivos que se había propuesto la constituyente, que tiene que ver con darle mayor apertura y mayor fortaleza a la democracia. Y es por eso la mención de la creación, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que hoy a 15 años, estamos a 15 años desde que no se nombra, por ejemplo, un defensor del pueblo. Y algo, no te voy a decir que parecido, pero sí después de 30 años de una práctica y una dinámica de funcionamiento de la Auditoría General de la Nación, que si bien había sido creada por una ley 2 años antes, por la 2456, se había creado la Auditoría General de la Nación como el ente de control externo. En el 94 queda con estándar o con rango constitucional. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa muchas cosas. Primero, al darle rango constitucional, es como que uno estima, y así lo dijeron los constituyentes en su momento, que le estás dando un lugar central a lo que significa el monitoreo de las políticas públicas. El control, y el control también de los gastos que el Estado realiza a través de sus asignaciones presupuestarias, de sus proyectos, de sus programas y demás. Y que va a haber una mirada del Estado para lograr este famoso equilibrio de poderes. Claro. Entonces, la Auditoría General de la Nación queda dentro de la esfera del Congreso, o sea, del Poder Legislativo, cosa que su ente anterior, que era el Tribunal de Cuentas, estaba dentro de la esfera del Poder Ejecutivo. Este fue como el gran cambio más revolucionario, copiando un poco algunos modelos, por ejemplo, el de Canadá o el de otros países. Igual, perdón que te interrumpa, pero a lo que es el control y la rendición de cuenta que esté por fuera, me parece que es lo ideal. Exactamente. ¿No? O sea, ¿qué tipo de control ejercemos? Si es que nos controlamos a nosotros mismos. Sí. Porque en realidad cuando nace la 2456 en el año 92, ya se había dado esta discusión respecto de en qué esfera debía estar el control público. Y la realidad es que se mencionó esto que vos estás diciendo. Si nosotros queremos que el control sea independiente, que no tengamos que sufrir desde los organismos de control presiones del propio Poder Ejecutivo, que es el controlado, lo mejor era este cambio. Y le das más validez a lo que controlás y a la credibilidad ante también a la opinión pública. Claro, la opinión pública. Por supuesto. Y otro de los cambios que sí tuvo y que uno valora muchísimo es el cambio vinculado con quién debe presidir la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo. Y la Auditoría General de la Nación lo preside justamente el partido de la oposición. Con mayor banca en la oposición. Lo que sí es verdad que no lo dice. Después está el colegio de auditores, que está compuesto por 3 auditores nombrados por el Senado y 3 por la Cámara de Diputados. Ahora, hay un montón de cuestiones que quedaron
y esto es lo que el informe del observatorio de alguna manera quiere poner en agenda y poner a discusión, porque nosotros en realidad hace muchos años que estamos intentando que este artículo 85 de la Constitución Nacional, que incorpora a la Auditoría General de la Nación como un órgano constitucional, quedó sin reglamentar. Es decir, en el texto del artículo 85 menciona que debe ser reglamentado y que va a requerir una mayoría especial para su reglamentación. Sí. Entonces, eso es lo que a veces obstaculiza un poco el logro, y más en nuestro país, el logro de las mayorías, es decir, el logro de acuerdos necesarios parlamentarios para poder reglamentar un artículo como este. ¿Qué es lo que está trabando esta reglamentación, o sea, después de tantos años? Yo creo que hay dos cuestiones. Una, que hay una tendencia o una posición de muchos dirigentes políticos y también de juristas que entienden que ya con la ley 2456, que es anterior a la reforma constitucional, quedó zanjado lo que el artículo 85, 2 años después, dice respecto de que se va a requerir una norma que reglamente su funcionamiento de la forma en que se componga y funcione. Nosotros decimos que es un imperativo de lo que se redacta legislativamente, que no pueden haber los constituyentes, si no lo hubiesen dicho explícitamente, que se regirá por lo que ya está normado en la 2456. Entonces, ahí hay algo que el espíritu de los constituyentes estableció y que nosotros, digo nosotros porque hay parte de la política y del Parlamento que no está dando esta discusión de reglamentar el 85. Y nosotros desde el observatorio, y contando con tantos compañeros que han pasado por la Auditoría General de la Nación, trabajando, de hecho yo desde el año 93 trabajo en la Auditoría General de la Nación, y me he dado cuenta que en estos 30 años hay muchísimas cuestiones que la Auditoría General de la Nación podría incorporar para su mejor funcionamiento, para tener mayor oportunidad y eficacia en sus recomendaciones, porque no hay que olvidar que las recomendaciones que la auditoría las da para el órgano auditado, para la política y para la ciudadanía. Entonces, en este triple espectro de para qué trabaja la auditoría, es para lograr gestiones no solo más transparentes, sino gestiones más eficientes, que lo que el presupuesto nacional aprobado por el Congreso Nacional sea esté asignado, que justamente esos recursos vayan a donde el Congreso, que es la composición de los representantes de la nación, de los ciudadanos que están representados allí, estén efectivamente asignados a lo que el presupuesto y los diputados dijeron. Y además hay un tema de gestión, de cómo gestiona el Estado, que la auditoría ha perdido, esta es nuestra posición por lo menos, desde que cambió de Tribunal de Cuentas a Auditoría General de la Nación, muchas facultades que hoy podrían ser muy eficientes para que justamente la administración pública funcione de una manera más dinámica, de una manera más coordinada, y que las recomendaciones de la Auditoría General de la Nación lleguen en tiempo para que después no tener que lamentar que las auditorías que da a través de algo, advirtieron pasa. En realidad eso es valiosísimo, todo lo que el laburo de los auditores, pero lamentablemente después pasa eso, ¿no? Nos encontramos con cosas, esto lo había advertido y tantos años atrás, de siempre estar como por atrás de las noticias, ¿no? Hay un desfasaje temporal que uno cuando realmente lo percibe ejerciendo la gestión. A mí me tocó ser auditora de campo y luego me tocó ser diputada nacional, miembro de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que mucha gente no sabe ni que existe, pero que es una comisión muy importante en el Congreso, compuesta por 6 diputados y por 6 senadores, que hace las veces justamente de control de la Auditoría General de la Nación, y que es la que, junto con la Auditoría General de la Nación, programa, vamos a decir, o planifica qué auditorías se van a hacer durante el ejercicio posterior. Primero, que hay un desconocimiento muy grande respecto de las funciones que ejerce la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para el seguimiento de esas recomendaciones en el tiempo. Yo creo que también hay un desconocimiento del rol de la auditoría, ¿no? También, a veces. También. Yo creo que hay, lo que vos decís es real, tal vez uno como está tan involucrado, tan en el nicho, crees que todo el mundo lo conoce. Nosotros siempre desde nuestra fundación
hemos intentado y lo seguiremos intentando hacer esta Difundir. pedagogía Sí, del sí. control público, porque no es caprichoso. Entendemos que el buen control público, el buen control gubernamental impacta en el control ciudadano o la participación ciudadana y hace que los gobiernos tengan que ser, porque se obligan ellos mismos a ser no solo más eficientes, sino tener también funcionarios públicos con responsabilidad pública, porque están manejando los fondos de todos los argentinos y argentinas, porque cuando ejercen una función de gestión están manejando los fondos públicos a través de sus programas, de los planes que desde el Ejecutivo se programan y se planifican, y eso luego debe ser auditado. O sea, la etapa de la auditoría muchas veces es la desconocida. Uno hace un análisis respecto de, ¿es buena la gestión y demás en tiempo real online? Después hay con los órganos de control que ejercen justamente ese monitoreo, y que para mí hay una ausencia de una real compromiso por parte de la política, y esto lo digo en términos hasta personales que me ha tocado la autocrítica de la política, de hacer un seguimiento sistematizado de aquellas recomendaciones que la auditoría dio en su momento y como pudo, porque la auditoría no puede hacer auditorías ni previas ni concomitantes, es decir, no puede auditar. Un reclamo también pendiente, ¿no? Algo a modificar, como mencionamos al principio de esto que lleva años sin. Exactamente, sin lo hemos hablado varias veces con vos, Jimé, de decir, bueno, la auditoría podría, a través de la reglamentación de este artículo, podría cambiar. Eso podría cambiar, se podría incorporar, por ejemplo, el control previo y concomitante con algunos organismos que tienen mucho peso, por ejemplo, presupuestario, en las grandes cuentas presupuestarias, decir, bueno, ahí no podemos esperar a que termine el ejercicio y que haya un desfasaje en tiempo y demás. Con lo cual, habría muchas modificaciones que fácilmente podría haber acuerdos para incorporar. Cuando vos me decís, ¿qué es lo que dificulta? ¿Qué barreras yo encuentro después de tantos años? Y yo creo que es abrir la caja de Pandora, como cuando uno reforma un artículo y modifica, empiezan los intereses también partidarios, los intereses sectoriales, de decir, bueno, yo quiero entonces reglamentar todo. Claro. Y en muchos casos hubo algunos intentos de reforma de tanto de la 24.156 como del artículo 85. De hecho, nosotros presentamos, mientras yo fui diputada nacional, un proyecto de ley con mucho consenso, y la realidad es que no se pudo lograr porque tocaba posiblemente algunos intereses de algunos otros sectores, que decir, bueno, entonces hasta cambiamos la composición del colegio de auditores, y cuando ha pasado lo mismo, te he escuchado cuando ustedes hablan también del tema de la composición de la Corte Suprema, ¿no? Cuando se toca esos temas tan sensibles es donde se obstaculizan, desgraciadamente, algunas reformas que podrían facilitar, mejorar la eficiencia de la gestión y de los organismos de control, darle el verdadero lugar que la Auditoría General de la Nación tiene como la entidad de fiscalización superior de la Argentina, y que la verdad que tiene no solo mucha trayectoria en muchas de las cuestiones que ha impuesto y que ha sido de vanguardia para las demás entidades de fiscalización, no solo de la región, sino del mundo, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces este informe del Observatorio del Control Público también van a encontrar un montón sobre estos logros, estos desafíos, estas trabas de la Auditoría General de la Nación, que básicamente, en realidad, viendo las conclusiones, todo apunta a la rendición de cuentas, a la confianza, a aportar un poco a la ciudadanía y que es lo que se merece, ¿no? O sea, tener un defensor, o sea, como velar por los intereses de la gente. De la gente, sí. A ver, ese es el fundamento. Nosotros estamos justamente bregando por esto, por ponerlo en agenda, porque Éforo se convierta también en un motor impulsor de una cuenta pendiente del Congreso de la Nación, y que la realidad es que ahí es cuestión simplemente y difícilmente de ponerse de acuerdo en algunos puntos para entender que esto no es para el ahora,
ni para esta gestión, sino que siempre es para mejorar las garantías del acceso a los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas, de tener, por supuesto, gestiones más transparentes, más accesibles, y que las rendiciones de cuentas también lo sean de la misma manera, que los fondos públicos se rindan adecuadamente, oportunamente, y que eso impacte, por supuesto, en el bienestar de todos los ciudadanos. Es que la rendición de cuentas, y con todo aunque uno no lo vea, recién en una entrevista con el director de Dota Transportes hablamos un poco de la quita de subsidios a los colectivos y demás, y él mencionaba sobre esto, ¿no? Que él decía, bueno, hay que hacer un control sobre los subsidios, ver dónde invirtieron las empresas y demás, y que capaz la gente como que no tiene incorporado eso. No, es verdad, quiero ver qué pasa con ese dinero, cómo se administra, cómo no, si realmente el subsidio está yendo a donde tiene que ir. Exactamente. Pero bueno, son temas que evidentemente después de 30 años hay que seguir debatiéndolos y trayéndolos. Así es. Bueno, hay que seguir impulsándolos, no vamos a perder las esperanzas de que ese artículo 85 de nuestra Constitución, que tantas, que tanta importancia le dio a un organismo como el de la Auditoría General de la Nación, y que tiene tanta gente técnica, valiosa, y a lo largo de los años ha formado a tantos auditores del control gubernamental, la verdad es que se le dé el verdadero lugar, que tenga las funciones que necesita para ejercer justamente su trabajo como corresponde, y no quedar a medio camino muchas veces de esa frustración de esto lo podría hacer, pero no tengo las facultades suficientes para ejercerlas, no llego a tiempo, mi trabajo es buenísimo, pero ya 2-3 años después no tiene el mismo valor, el mismo sentido, ni tampoco se puede mejorar la calidad de los ciudadanos y la vida de los ciudadanos si no le mejoro los servicios en tiempo real. Bueno, los invitamos, está en la página de Éforo, éforo.org.ar, ahí lo pueden ver. Y bueno, te esperamos para que nos sigas actualizando. Dale, muchas gracias por la invitación, Jimé. Un programa de interés general con las noticias que tenés que saber. Hasta las 13. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas.